Hermanos de la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel, que el Señor les bendiga. Aquí estamos, este servidor, Roberto José Rodríguez Cartagena, para los que no me conocen y los que se están integrando ahora en este tiempo a la vida de la iglesia. Soy el superintendente de escuela bíblica, soy el que estoy a cargo de organizar las clases bíblicas, de organizar a los maestros. A veces estoy por ahí contestando preguntas bíblicas y si no me las sé, pues las refiero a donde el pastor, con mucho gusto, y pues él les puede ayudar también con eso, e incluso mucho mejor que yo. Lo acepto con mucha humildad y lo respeto así. Y me encuentro en esta ocasión con nuestro hermano José Rivera Yambó. Él se desenvuelve en lo que son las comunicaciones de la iglesia, en lo que es el área audiovisual, y también es parte del Ministerio de Educación Cristiana. Él es maestro de caballeros y de jóvenes y de donde lo necesiten también. Y yo le voy a pedir en esta hora que nos dé un saludito. Saludos, sí, Roberto, es un placer estar aquí en las redes sociales nuevamente. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad y es un privilegio para mí estar contigo en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Y hoy vamos a estar utilizando el expositor que utilizamos en nuestra denominación, que es el discípulo. Vamos a estar hablando de la lección 7, que es la esperanza cristiana. Vamos a estar hablando de ese mensaje de resurrección que estamos celebrando hoy. De hecho, ambos estamos vestidos de verde, celebrando, ¿verdad?, esos colores de Pascua que usamos y celebrando la esperanza. Y vamos a estar viendo el pasaje de 1 Corintios 15, versículos del 1 al 8. Luego brincamos del 12 al 14, luego del 20 al 23 y luego del 42 al 45. Vamos a estar haciendo unos saltitos, pero lo vamos a leer detenidamente ya en breve y lo van a poder escuchar. Me gustaría dejarles saber, ¿verdad?, que estamos en vivo y a todo color, en una llamada ¿verdad?, por webcam, así que todo puede pasar, se puede escuchar diferentes tipos de ruido, la señal se puede entrecortar un poquito, pero esto lo hacemos con mucho amor para ustedes y lo estamos haciendo a manera de extensión de la escuela bíblica, ¿verdad? Porque también tenemos a nuestro hermano Richard López de la misión de Paso Seco, el cual también prepara estudios bíblicos, y también vamos a tratar de hacer enlace al estudio que él dé para el día de resurrección, y nosotros vamos a estar enfocándonos más bien en lo que es la aplicación de la resurrección en nuestras vidas. Así que sí, vamos a cubrir varios aspectos teológicos, pero lo más importante es cómo puedo aplicar esos aspectos teológicos a mi vida como puertorriqueño, ¿verdad?, como persona que está desenvuelta en esta sociedad, y obviamente como un cristiano, ¿verdad?, que debe tener esperanza a la luz de la resurrección. Así que antes de comenzar a leer, yo le voy a pedir al hermano Yambó, ¿verdad?, que como cariñosamente lo conocemos, que nos dirige en oración. Claro que sí. Amadísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en estos momentos, Señor. Te agradecemos por tu palabra que va a ser impartida en estos momentos, Señor. Te damos gracias porque tú nos das y nos brindas el conocimiento de ti a través de tu palabra, Señor. Que en estos momentos esta palabra sea de refrigerio para la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando esta transmisión, Señor, y que pueda hacer la obra que tú hayas destinado, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, creyendo y confiando que tú harás la obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, ¿verdad? En esta hora voy a estar haciendo lectura. Les repaso para los hermanos que no tienen el expositor, voy a estar leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Luego saltamos del 12 al 14, otro salto más del 20 al 23 y el último salto del 42 al 45, ¿verdad? Y lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en deshonra, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Palabra de Dios. Así que estamos leyendo la Primera de Corintios, capítulo 15, como les dije. Esto fue escrito por el apóstol Pablo y nosotros en nuestra denominación pues creemos en que la palabra pues tenemos que estudiarla a la luz de lo que es el contexto histórico, lo que es el autor, y obviamente yo soy fiel creyente de que esta palabra pues también tenemos que traerla al siglo XXI y a los retos que hoy, ¿verdad?, vivimos también como cristianos, como puertorriqueños, como empleados, como estudiantes, ¿sabes?, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces yo le voy a, ambos hemos estudiado, hemos orado en este proceso y hemos estudiado lo que es el autor, lo que es el contexto y sobre todas las cosas lo que es el contenido, que es lo que más queremos, ¿verdad?, enfatizar en este estudio. Y yo le voy a pedir al hermano Jambo, ¿verdad?, que nos hable un poquito acerca de lo que era el autor de este pasaje. ¿Qué podemos hablar de Pablo? Pablo, en aquel momento, ya conociendo a Cristo como Salvador, pues cambió su nombre. Anteriormente se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y Saulo tenía una prerrogativa. El hombre tuvo la brillante oportunidad de ser educado por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los rabinos en aquella época de los más famosos y que mantenía la disciplina de lo que era ser judío. Además de que en aquel momento era un reto cuando tú estudiabas teología. Me explico. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de que tenemos el acceso a miles de expositores, miles de comentaristas bíblicos o exégetas, y nosotros podemos hacer un estudio de acuerdo a lo que ellos nos presentan. Sin embargo, en aquella época, ellos tenían que hacer el debate, tenían que aprenderse el Antiguo Testamento de memoria y tenían que saber citarlo en el momento preciso y oportuno. Era bien retante. Y Saulo en aquella época no sabía lo que le esperaba en un futuro. Algo bien importante de Saulo es que él hacía alarde de que él era judío, o sea, que era hebreo más que los hebreos. Era descendiente de la tribu de Benjamín. Y en ese momento es importante hacer clic con eso. ¿Por qué? Porque Saulo tuvo la oportunidad de ser una persona acomodada en su tierra, en Tarso, donde él tiene la oportunidad de ser una clase posiblemente media alta, donde él toma unas decisiones y tiene unos poderes que le confiere la ley en aquella época. Es importante ver que Saulo en aquel momento era el perseguidor de la iglesia. Claro. Nosotros lo llamamos perseguidor de la iglesia, pero a la claridad o a la verdad de su luz, él hacía lo correcto ante Dios. Lo que pasa es que hay que ver el contexto de que en aquella época, tú hablar de Jesús, obviamente existían los fariseos, existían diferentes grupos que te guiaban y te decían: mira, es un hereje, está usando el nombre de Jehová en vano. Y en esos momentos era importante saber que Pablo o Saulo hacía la gestión de corregir, y la manera de corrección pues no era la tan esperada como que una orientación o algo parecido, no, él castigaba.
Sin embargo, Saulo también era romano. Y eso le daba una oportunidad a él, como ciudadano romano, donde cada vez que lo apresaban, él levantaba voz y decía, hey, yo soy romano, ciudadano romano. Y él hacía uso de sus derechos como ciudadano romano. Y uno de sus derechos era que no lo podían golpear hasta que fuera encausado. O sea, que se fuera en juicio. De que cuando se viera el juicio y dijeran, ah, ok, ahora sí se le puede. Porque anteriormente la ley era que te castigaban a palo, como dicen por ahí, y luego resolvemos lo que encontremos. Sin Exactamente. embargo, Saulo hacía uso de sus derechos, al punto que uno de los derechos de él era que él podía ir hasta delante del César para poder defenderse. Y él mismo se podía defender, que eso era muy importante, porque en aquella época tú no podías defenderte, tú tenías que callar, tenías que escuchar y ya. No obstante, esa formación de Pablo es bien importante para entender lo que él venía a hacer con nosotros. Algunos de los puntos clave que habla de la historia es que él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Él fue uno de los que aguantó las túnicas de la gente para cuando apedrearan a Esteban. Sin embargo, la historia, el plan de Dios que es tan divino, permitió que él estuviera ahí presente para que vieran lo que le pasó a Esteban, para que luego Dios cuando lo llamó, lo encaminara a seguir el camino que Esteban tenía destinado. Exacto, entonces eso es bien clave, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de entonces cómo yo, como ser humano, me puedo relacionar a Pablo, ¿verdad? A la luz de lo que es el Señor. Y es, ¿verdad? Que como tú dijiste, él aparece, o sea, nosotros lo vemos en acción por primera vez en el libro de los Hechos, él presenciando la muerte de Esteban, ¿verdad? Quien fue el primer mártir. Y después vemos cómo él, de camino a Damasco, por eso es que la palabra del Señor que estamos considerando hoy, en el versículo 8 dice, por último, como a un abortivo se me apareció a mí, Abortivo. ¿verdad? Y el abortivo es bien interesante y es bien clave, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros no tenemos el plan que él tenía de asesinar a todos los que piensan diferente a nosotros, pero no es nuestra vida como que un devenir constante del Señor irrumpiendo nuestros planes y mostrándonos su voluntad y mostrándonos lo que es mejor para nosotros y para nosotras. Nosotros como, ¿verdad? Como personas podemos tener 1000 planes. Nuestra carne puede desear 1000 cosas. Sin embargo, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro caminar es Dios irrumpiendo en esos planes y diciéndonos, mira, tú tienes algo que tú entiendes que es bueno para ti, pero yo tengo algo mejor. Y como tú bien decías, Pablo pensaba en su intimidad, en su espíritu, probablemente pensaba que él estaba haciendo lo correcto ante el Señor y lo correcto con él mismo. Pero Dios se irrumpió, Dios le irrumpió y le dijo, mira, no, esto no es, yo tengo otros planes contigo. Así que de esa manera pues también nos podemos relacionar con lo que es Pablo. Continúa. Me gustó ese término que él usa de abortivo. Abortivo, sí. Cuando escuchamos abortivo es como una persona deforme o como si fuera algo que naturalmente no es de la forma correcta. Sin embargo, a Dios le gusta usar aquello que es menos para hacerlo más. Y eso es bien importante. Cada vez que vemos uno de los personajes de la Biblia, vemos que en algún momento tomaron o hicieron algo de lo cual en un momento dado no se sentían a gusto. Y vemos que eventualmente Dios los limpia y los transforma para ser usados como recipiente y como instrumento de él. Claro, Y entonces es bien importante eso. sí, esto le da un mensaje también a aquellos que nos ven que muchas veces, pues por X o Y, no se atreven a acercarse delante de la presencia del Señor, no se atreven a acercarse a lo que es la vida de la iglesia, a lo que es el templo, porque pues sienten que han vivido unas vidas que no son dignas, entre comillas, delante del Señor, pero esta historia, la que estamos discutiendo aquí, el autor de esta historia nos deja saber ¿verdad? La vida del autor nos deja saber que Dios, ¿verdad? De cualquier vaso puede hacer su obra. El Señor nos puede tomar en el momento en
que estemos, con los planes que tengamos, mira, no importa cuán malos sean estos planes, mira, el Señor se le presentó a la vida de Saulo, cuando Saulo estaba de camino a hacer un asesinato masivo de cristianos, un asesinato masivo de personas que le seguían y le servían al Señor. Así que no importa el momento de la vida en que estemos, el Señor, ¿verdad? Siempre es una oportunidad para que Él entre en nuestras vidas y nos use, ¿verdad? Porque hoy día pues conocemos a Pablo como una de las figuras más importantes del cristianismo. Yo creo que está Cristo y luego, ¿verdad? Le sigue Él, porque hizo una labor misionera extraordinaria. Y hablando de esa labor misionera, pues, ¿verdad? Eso nos va trayendo a lo que es la iglesia de Corintios, ¿verdad? Que es una iglesia que él funda en una ciudad que era un punto de intercambio entre lo que era Italia y Asia. Era una ciudad multicultural, era una ciudad donde había un sincretismo de creencias, un sincretismo de cultura, habían diferentes pensamientos en la atmósfera, y ahí es donde Dios envía a Pablo para establecer una iglesia cristiana. ¿Verdad? Dice la historia que Pablo estuvo viviendo en Corinto por alrededor de 1 año y medio a 2 años, se calcula. Así que conocemos que Pablo se relacionó con este pueblo, que Pablo guardaba una intimidad con este pueblo. Y así mismo, ¿verdad? Nosotros hoy podemos tomar esta palabra como si alguien que nos conociera, alguien que se preocupa por nosotros, alguien que nos conoce y que reconoce que a lo mejor tenemos uno que otro defecto y los quisiera, ¿verdad?, ayudarnos y asistirnos en ese proceso de corregirlo, pues nos estuviera hablando a nosotros también como sociedad puertorriqueña. Así que háblanos un poquito acerca de lo que estaba pasando en Corinto, ¿verdad?, para ir ya llevando a la gente, ¿verdad?, hacia el contexto histórico del pasaje. Claro que sí, vamos a entrar entonces un poquito de contexto histórico. Estamos hablando de que la carta de Corintios se escribe cerca del año 55 después de Cristo. Estamos hablando de que en ese proceso la carta de Corintios es más antigua que los mismos evangelios, entiéndase Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y podemos ver desde que la primera presentación de una resurrección se presenta en este libro. Y que en el momento que se está dando la manera de llevar el evangelio, había personas que sí creían en lo que era la resurrección y había otro grupo de que tenían dudas acerca de la resurrección. Claro. Pero eso lo vamos a discutir un poquito más tarde. No. Me llamaba la atención todavía de que Pablo era una persona con un carácter fuerte. Y a él le gustaban las cosas, si era blanco, no términos medios. Al punto de que él mismo se molestaba con él cuando fallaba. Era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes y estrategias, pero Dios le cambia sus planes. Eso es así. Él se gloriaba antes de su pasado en todo lo que era y lo que había hecho. Mas ahora está descubriendo que su pasado era una pesada carga que le impedía moverse con ligereza. En el momento en que a él le estaban encomendando, él no esperaba que lo llamara Jesús a llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, tenía una oportunidad grande. Porque hay que entender que Saulo tenía la versatilidad de que podía estar frente al emperador de Roma, como podía estar hasta el más gentil de por ahí. Sí, era como lo mejor de los dos mundos. Tenía esa oportunidad donde él podía hablar con cualquier persona y no tenía limitaciones. Y eso fue algo que obviamente Dios había planificado desde antemano, de que voy a preparar a este varón para que sea mi instrumento y pueda llevar la palabra a toda persona. Y en ese contexto, cuando llegamos a Corinto, como dijo bien el hermano Roberto, la ciudad de Corinto es una ciudad mercantil, una ciudad donde se daba mucho el mercadeo y era hasta cierto punto una metrópoli, donde se mezclaban las diferentes culturas, y ahí Pablo hizo un clic. ¿Por qué? Porque Pablo venía de una metrópoli. Pablo tenía la oportunidad de que él podía hablar con cualquier persona, como eventualmente le había explicado,
y era un terreno que ya prácticamente era fértil porque ya conocía. Y ahora es como llevar al Evangelio. Recuerden que, como le dije anteriormente, la carta de Corinto se escribe antes de los Evangelios. O sea, y cuando él te dice a ti que en los primeros versículos te hace claro de que el Evangelio que os he predicado, Pablo hace claro que él escuchó, que él lo vivió luego, al punto de que dice, y yo, debo vino a mí y se me apareció al más pequeño, al abortivo Como de los abortivo. hijos. O sea, Eso. él hace ese enlace, ese clic de llevarle la palabra a toda criatura, de explicarle lo que era el Evangelio, pero no solamente dejarlo ahí, sino explicarle que sí, que como estaba escrito en la profecía, él resucitó, y como resucitó, tenemos esperanza Eso es así. de que nosotros podemos ser llamados a la vida nuevamente. Eso es así. Entonces, Es importante que yo escuchaba, Roberto, era la historia Ajá, de Lázaro. ajá. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué aquí Pablo dice que sí, que resucitó y ellos todavía tienen duda? Y ahí es que ya le explico, aunque claro, si yo no tienen el Evangelio, pues ellos no saben lo que pasó anteriormente. Lo habrán escuchado, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es que nosotros tenemos la oportunidad de hoy en día de leerlo. Nosotros podemos leerla en ese momento cuando Jesús levanta a Lázaro y lo levanta con una orden y lo levanta con una orden diciéndole el nombre, porque Jesús era la resurrección en sí mismo. O sea, imagínate que Jesús llegara a levantar en aquel momento a Lázaro y en vez de decirle a Lázaro, ven y salga, que era la resurrección, capaz que salieron todos los muertos. Sin Eso es así. embargo, en ese momento Jesús fue oportuno y llamó por nombre a aquel que iba a ser resucitado. Sin embargo, vemos que eso se proviene luego para nosotros conocerlo. Luego, en cuestión de que en Corintio todavía, en esa ciudad, todavía no se conocía el Evangelio a su totalidad. Exactamente. Ellos estaban escuchando un Evangelio que se lo estaba llevando. Y en aquel momento que lo estaba llevando eran los diferentes misioneros. Y entre esos misioneros era Pablo. Ok, eso así, y bien importante, que Pablo, el Señor le envía a ese lugar con propósito, y en términos de relacionarnos como puertorriqueños, de hecho, cuando yo leía el contexto histórico de Primera de Corintios, yo dentro de mí mismo me decía en tono de broma, ay, pero esas cosas no pasan aquí, pero en realidad era en tono de broma. De hecho, una vez recuerdo que a los caballeros, yo le hablaba de una de las epístolas que también, ¿verdad?, nos podíamos relacionar con ella. Yo le decía, para mí, que Pablo sabía que la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel iba a existir en algún momento, y le estaba hablando desde antemano, ¿verdad? Pero lo dije, ¿verdad?, con mucho cariño y respeto, ¿no? Y es bien importante señalar que la Iglesia de Corintios, mira, como toda iglesia, tenía sus luchas. A veces, ¿verdad?, como cristianos, somos como un poquito irresponsables y nos ponemos a compararnos con las iglesias antiguas y a veces como que a pensar que esas iglesias eran perfectas, que en esas iglesias no pasaba nada, que en esa iglesia la gente no se molestaba, no habían bochinches, no había nada. Y mira, yo creo que la joya de estas epístolas, la joya de estas cartas, es que la iglesia del siglo XXI se puede relacionar a ella. Mira, la iglesia de Corintios, el primer problema que tenía era que ellos estaban divididos en a qué líder ellos favorecían. Unos hablaban de Pablo, otros hablaban de Apolos, otros hablaban de Pedro. Entonces, en ese aspecto, o sea, ellos estaban divididos y Pablo, a la luz del evangelio que él había escuchado, él le decía, mira, el protagonista aquí es Jesús. Entonces, esas son situaciones que hoy día la iglesia enfrenta también y que es un reto para la iglesia hoy día. Así que al yo leer este mensaje, ¿verdad?, que eventualmente va a terminar en lo que es la resurrección, en lo que es ese mensaje de esperanza, como el hermano Jan Boros decía, pues mira, yo puedo decir, pues mira, no importa la situación, que como iglesia, como miembro de la
iglesia yo esté presentando o yo esté viviendo, la resurrección también me puede dar esperanza a mí. La resurrección también me aplica a mí. La iglesia de Corintios también en algún momento pues, estaba dividida entre si podían comer animales que fueron sacrificados para otros dioses, que si lo podían hacer o no. Y después Pablo les dijo, mira, si están al frente de uno que va a hablar mal de ustedes, mejor no lo hagan por amor a ese. Pero si están en su intimidad y nadie va a hablar mal de ustedes, pues mira, háganlo. También muchos problemas de inmoralidad sexual, ¿sabes? Que ellos también luchaban con eso. Y son diferentes situaciones que hoy podemos traducir a las que Puerto Rico vive. Mira, a la pandemia, ¿sabes? Que es el hot topic de hoy día, que a mí no me gusta mencionarla mucho, pero pues es inevitable porque es la pandemia la razón por la cual estamos en Zoom y no estamos en un panel en la iglesia hoy. Así que, pues la mencionamos, uno de los retos que enfrentamos, mira, los diferentes pecados que alcanzan y le tocan la puerta a las personas que están fuera de la iglesia, también a nosotros como parte de la vida de la iglesia, pues nos van a alcanzar y nos van a tocar la puerta, la enfermedad de igual manera. O sea, no importa los retos que enfrentemos, o sea, no importa los retos que estén en la atmósfera, ¿verdad? Estos retos también nos van a tocar a nosotros como cristianos, pero para eso, ¿verdad? Han pasado por la historia misioneros como Pablo, para darnos un mensaje de esperanza, un mensaje de resurrección. Y me llamó la atención porque ahorita mencionaste algo, ¿verdad? Que nos puede ir llevando ese mensaje, que es el que celebramos hoy. Que la iglesia estaba dividida en los que creían en que la resurrección era posible y en los que no creían que la resurrección era posible, ¿verdad? Como dice el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Verdad, Jambo? Háblanos un poquito más de eso, ¿verdad? De lo que ocurría con el mensaje de resurrección en aquel tiempo. Claro, claro. Hermano, no me puedes ir audio. Estamos en vivo y a todo color. Mira qué interesante que... Mira qué interesante en ese mismo versículo que tú dices, cuando estábamos en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había algunos que creían que sí, que Él había resucitado, porque sí dieron por fe lo que se le dijo, o lo que se le llevó desde el versículo 2 cuando lo leemos. En el versículo 2 dice, por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Y aquí entra la disputa o la discusión de que si yo no creo en esa resurrección, es en vano mi fe. Porque se estaba profetizando desde el pasado, desde el Antiguo Testamento, que iba a llegar y que se iba a levantar y que eso era algo importante que tenía que suceder. Uno de los puntos que yo encontraba era claro que en el desarrollo de lo que Pablo nos iba a hablar, que eran 3 puntos. 1, la vida de Jesús. 2, la muerte. 3, la resurrección. Eran 3 pilares. ¿Por qué la vida de Jesús? Porque Jesús vino a modelarnos cómo nosotros teníamos que comportarnos en el día a día. La muerte, porque la muerte nos iba a enseñar a nosotros que Él pereció por nuestros pecados. Y la resurrección para darnos la vida y darnos la esperanza de que el mañana nosotros podremos estar con Él. Eso hace. Muchas veces nosotros cuando escuchamos algunos predicadores o algunas reflexiones, tratan de oír muchas veces la palabra muerte. Y la palabra muerte es importante. Y es una palabra que a veces, a pesar de que nosotros hoy en día vamos a nuestras casas, nos sentamos y le decimos a nuestros familiares, vamos a hablar de la muerte, y genera pánico. Es como un tabú. Sí. Porque no estamos preparados para escuchar qué es lo que va a pasar después de ahí, después de que falte esa persona. Sin embargo, es importante, porque es un preparativo, posiblemente, mira, cuando yo falte, esto es lo que se va a hacer con la herencia, o esto es lo que se va a hacer
con mi cuerpo y son preparativos que se supone que cada uno de nosotros hagamos. Sin embargo, como creyente, aún más todavía, porque tenemos que estar confiados de que cuando muramos, iremos con Él, con el Señor, a morar con el Señor. Y que ya nuestra carrera terrenalmente ya ha terminado y que vamos a comenzar una nueva. ¿Misterio hay? Sí, hay misterio. No sabemos si vamos para un lugar o para otro. Eso no nos corresponde a nosotros. Ni juzgarlo, ni decidirlo. Eso es cada cual allá con el Señor en el momento oportuno. Exactamente, y ese Pero es el... sí es importante. No, tranquilo, síguelo. Después yo lo tomo, vamos. No, dale. No, que lo que iba a decir era que ese es el aspecto biológico de la situación también, ¿verdad? Que físicamente, ¿verdad? Hay una muerte, ¿verdad? Pero creemos que después ahí pues pasamos a lo espiritual, ¿no? Y nuestro espíritu, nuestra alma, es eterna, ¿no? Y esa es la esperanza que nos da la resurrección. Pero me gustaría que terminara lo que estabas diciendo, ¿verdad? Porque después quiero hablar acerca de cómo la resurrección pues también como que se puede aplicar a otros aspectos de nuestra vida, no solamente al aspecto, ¿verdad?, de lo biológico, de que, ¿verdad?, de que nuestra carne pues muere, ¿verdad?, pero después nosotros resucitamos como Cristo resucitó. Pero me gustaría que terminaras tu pensamiento, ¿verdad?, para entonces pasar a eso como tal. Gracias, Roberto, porque me diste el tiempo, que por ahí mismo es que iba. Dale, muy bien. Nosotros muchas veces pensamos solamente en lo que es carnal y lo que es espiritual. Sin embargo, a veces nosotros dejamos que mueran nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. Y es un momento de resurgir, es un momento de levantarla, desempolvar aquello que tenemos guardado y darle una nueva luz. Es momento de que cada vez que nosotros nos sintamos tristes, mira, sí, yo se lo dije hace como una semana atrás, sí, podemos estar tristes, podemos abatirnos, pero hay que ser resilientes, hay que afrontar esas realidades y utilizar esa fuerza que nos duele para mantenernos de pie e encaminarnos hacia adelante. Nos va a doler, sí, esa realidad, pero no podemos limitarnos a que cuando nos duela, dejarnos caídos en el suelo. Tenemos que levantarnos. Y la palabra nos invita en todo momento a que usamos la resurrección no solamente espiritual, sino también en cada uno de esos sueños que tenemos. Eso así. Claro, hay que tomar en consideración que todo es bajo la voluntad de nuestro Señor. No podemos obviar que si el Señor dice que no, pues un no. Muchas veces nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, pero ¿por qué no? Bueno, porque Dios tiene algo más bonito, algo mejor para cada uno de nosotros más adelante. Y el no de Dios es tan bueno como un sí. Claro que sí. O un tal vez, no veas el tal vez como negativo. Verlo como una oportunidad de poder seguir recolectando lo que necesita para luego dar el fruto. Y eso que tú dices es precisamente tener un espíritu de resurrección dentro del corazón de uno. Hace unos meses atrás, la hermana Legna le estaba dando clase a los jóvenes. Entonces ella hizo la siguiente dinámica con ellos, ¿verdad? Ella puso unas letras de canciones que escuchamos en la radio secular y puso también unos versículos bíblicos que representaban lo que son las promesas del Señor para nuestras vidas. Entonces ella le decía a los jóvenes, ella les dio un sobrecito a cada joven. Ella les dijo a cada joven, mira, pasen y lo que ustedes se sepan de memoria al día de hoy, pónganlo en ese sobrecito. Entonces ese sobrecito representaba nuestro corazón y las cosas que uno ponía en ese sobrecito representaban lo que uno va atesorando en el corazón de uno. Entonces decía ella que en el tiempo de la crisis lo que está en ese sobrecito, lo que está dentro de nuestro corazón es lo que va a relucir, es lo que va a salir a la luz. Así que si nosotros ante el momento de la crisis tenemos un espíritu de resurrección dentro de nuestro corazón, pues mira, llega la pandemia, ¿verdad? Que yo creo que este es el mejor momento para hablar de esto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces construimos nuestras propias tumbas. Y yo creo que este tiempo está perfecto para construir tumbas, ¿sabes? Para enterrar tus sueños, para enterrar tus planes, para enterrar tus aspiraciones, ¿verdad? Si estás en un trabajo y quieres ser promovido, hoy es el día perfecto para que lo entierres, para que suspendas ese sueño, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si tú tienes un espíritu de resurrección,
ante el tiempo de crisis que vivimos hoy, pues hoy tú dices, no, mi sueño no está muerto, mi anhelo no está muerto, mis aspiraciones, mis deseos, mis metas futuras no están muertas. Hoy ellas resucitan. ¿Por qué? Porque mira, era precisamente de la crisis, ¿verdad? De la crisis de la muerte, de la cual se levantó Cristo. Así que de la crisis del desánimo, de la crisis del cansancio, de la crisis de la dejadez, de la indiferencia, nos podemos levantar nosotros y nosotras también. Y yo creo que cuando hablamos de ver la resurrección a la luz de la esperanza, yo creo que de eso es que se trata. Mira, de que si el Espíritu, de ese mismo Espíritu Santo que hizo que Cristo se levantara de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo habita en nuestros corazones hoy día también. Así que hoy nos puede resucitar a nosotros de cual sea la circunstancia que estemos viviendo en nuestros hogares, ¿verdad? Y en nuestra intimidad. ¿Es correcto? Claro que sí. Algo que yo encontraba de la resurrección adicional era que la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Amén. Y otro punto que encontré fue que la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Eso hace. Es importante que estos puntos nosotros podamos entenderlos y que podamos apreciarlos. Señor, señora que nos oye, hermano, hermana, Dios derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Amén. Si la derramó, no era culpa de él estar en esa cruz. Él no era el culpable. Cada uno de nosotros éramos culpables para estar en esa cruz. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y nos dio una segunda oportunidad. Una oportunidad donde era muerte lo que me esperaba y nos dio vida. Sin embargo, aún cuando nos dio vida, también te dice más adelante a ti, carga tu cruz. Eso hace. Ya no es una cruz de muerte, ahora es una cruz de lo que tú llevas día a día. Amén. ¿Cómo nosotros podemos hacer ligera nuestra carga? Llevamos el Evangelio. Si llevamos el Evangelio a otras criaturas, dando por fe lo que recibimos, por fe, Dios hará obras maravillosas en cada uno de nosotros. Eso así. Y ahora que menciona eso de llevar el evangelio, ¿verdad? Y yo sé que como que ya, como que Dios se ha metido y como que lo hemos extendido un poquito en el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes hoy, Domingo de Resurrección, tienen muchas cositas que hacer por ahí y eso lo respetamos. Pero yo quiero, antes de concluir, ¿verdad? A mí me gustaría hacer esta pregunta, ¿verdad? Y que ambos la contestáramos, ¿verdad? Primero le voy a dar la oportunidad de dar al hermano Jambo para que la conteste. Y es la siguiente, ¿verdad? Porque hablaste de llevar el evangelio, ¿verdad? Y cómo entonces con mi vida, ¿verdad? Yo puedo llevar un evangelio de resurrección. ¿Cómo yo puedo vivir mi vida predicando la resurrección? ¿Qué tú crees de eso? ¿Cómo yo puedo llevar mi vida en el mensaje de la predicación? De la resurrección. Eso así. Mira, como habíamos hablado, como te dije, no seamos resilientes, no seamos personas que nos caemos y nos quedamos abatidos en el piso, sino que seamos resilientes y que usemos estas mismas fuerzas para desarrollar oportunidades de levantarnos y llevar un mensaje de fortaleza. Es importante que nosotros veamos que nuestra vida es ejemplo para otros. A veces sí, llega la depresión y llegan los dolores, claro, eso es normal, somos natural, somos humanos. Pero cómo nosotros enfrentamos eso es lo que va a hacer la diferencia de cómo nosotros podemos afrontarlo más adelante y cómo nosotros podemos ver la esperanza y cómo demostramos a los demás dicha esperanza. Es importante que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad y sembremos. No quiere decir que nosotros vamos a recogerla, esas semillas, pero sí que nosotros vamos a sembrarla y que vamos a tirarle lo mejor que tenemos para que cuando eso crezca con fortaleza, crezca, como dijo hace unas semanas atrás el pastor, que le vayan tirando el abono y que vaya emergiendo lo mejor de nosotros en eso. Yo soy
un testimonio de otros hermanos que en un momento dado me hablaron. Claro que sí. Yo he estado en diferentes momentos donde en un momento particular yo me aparté y dije hasta aquí. Claro, eso nos pasa a todos. Claro que sí. Pero no es hasta que llega una persona X y siembra la semilla y vuelve y te hace resurgir la esperanza Eso hace. de que Dios tiene todo bajo control. De que aunque tú pensabas que hasta aquí era mi relación contigo, Dios viene y te trastoca y te dice, no, estás equivocado. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres, carnalmente. Pero yo estoy aquí luchando la buena batalla para poder alcanzarte a ti. Y busca la manera y utiliza los instrumentos necesarios para volver a trastocar tu vida y decirte, vamos adelante. Yo estoy aquí preocupado por ti. Yo te abrazo en el momento oportuno. Te sientes solo y yo estoy contigo. Amén. Pero, como te digo, hermano Roberto, yo creo que mayormente sería modelando y sembrando esa semilla, aunque nosotros no esperemos que germine para nosotros ese fruto. Eso hace. ¿Verdad? Ya que mencionaste el sembrar, yo creo que mi respuesta a la pregunta de cómo yo puedo vivir mi vida predicando la resurrección es esa, es sembrando, es emprendiendo, ¿verdad? Diciéndole a los hermanos y a las hermanas que nos escuchan en esta hora que no tengan miedo de emprender, porque la palabra emprender suena grande, suena como algo arriesgado, pero el ministerio de la persona de la cual estamos hablando hoy, ¿verdad? De Pablo, el ministerio de él también fue arriesgado. De hecho, el expositor así lo dice que sin la resurrección, también el ministerio arriesgado de él también hubiera sido en vano. Así que no tengamos miedo de emprender, no tengamos miedo de lanzarnos, pues, aun cuando no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Pero cuando vivimos con un espíritu de resurrección, pues sabemos que todo está en las manos del Señor y que si es la voluntad del Señor, mira, lo que emprendamos va a ser fructífero. Y si no es la voluntad del Señor o si no es ahora el tiempo, pues de igual manera pues, estaremos contentos ante el no de Dios, que es tan bueno como un sí, como mencionaba la hermana Legna en el live hace unos días atrás. Así que sí, mi mensaje de resurrección es ese: no tengan miedo de emprender, ¿verdad? Así que si el hermano Jambo quiere decir algunas palabras adicionales. Yo creo que ya está dicho todo. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros no dejemos atrás lo que ya Dios comenzó con cada uno de nosotros. Eso hace. Y te invito a leer la palabra y que la palabra, cuando la escudriñemos, nos revele su verdad. Amén. Así que como es de costumbre en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo voy a estar leyendo la oración que está nuestro expositor. Así que donde quiera que usted se encuentre, pónganse en comunión con el Señor en esta hora y pídale, ¿verdad? Que te dé un espíritu de resurrección, que te permita en este día, ¿verdad? Resucitar de cualquier temor, de cualquier ansiedad que puedas tener. Mira, que si va a tocar la puerta de tu corazón, claro que la va a tocar. Pero como decían ayer como decían estos días en la fogata, ¿no? El temor va a llegar, pero sigue caminando con el temor, porque de ahí el Señor puede hacer grandes cosas. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, no solamente hoy, sino cada día queremos celebrar tu resurrección. Tu muerte en la cruz fue el sacrificio por nuestros pecados y tu resurrección nos da poder para vivir nuestra vida en ti. En tu infinita bondad nos dejaste el Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, y en el poder de tu resurrección y en el poder del Espíritu Santo te serviremos hasta tu segunda venida. En tu nombre oramos. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga a todos. Amén.